El 26 de diciembre del 96, John Bennett Ramsey, la reina de belleza infantil de 6 años, fue denunciada como desaparecida después de que su familia informara haber encontrado una nota de rescate dentro de su casa en la cuadra de 700 de la calle 15. Más tarde había sido encontrada fallecida dentro de la casa la niña John Bennett y su muerte fue declarada como homicidio, un homicidio que no se ha resuelto tantos y tantos años después. Es verdad que recientemente la Boulder Department de Policía convocaba un panel de expertos externos de investigaciones de casos sin resolver para revisar la investigación del homicidio de John Bennett. El propósito, por supuesto, era la revisión, que era generar recomendaciones de investigación adicionales y determinar si las tecnologías actualizadas y o las pruebas forenses podrían conducir a una nueva inteligencia o pistas para resolver ese caso. El equipo de revisión de casos sin resolver de Colorado había pasado todo el año preparándose para aquella revisión. Estaba un equipo compuesto por expertos profesionales, investigadores, analíticos y forenses de todo Colorado, incluido el FBI. Aún así, parece que no se consiguió nada. Y tantísimos años después no sabemos quién es el asesino de la niña John Bennett Ramsey. Hay muchos que piensan que eran los padres, hay otros que piensan que era Burke, su hermano mayor en aquel momento, pero hay otros que piensan que fue un pedófilo que realmente apareció allí en la casa y que la había estado observando muchísimo a lo largo de todos los años y decidió que ese era el día de raptar a esa niña. También a lo largo de los años se filtraron varios dibujos de la niña John Bennett en los que parece que se dibuja a sí mismo, se dibuja ciertas cosas de su casa en su momento, en las que aparece también John Ramsey, que las había filtrado, un timeline diciendo lo que hacía cada día. Hay uno muy comentado que es la línea de tiempo de John Bennett diciendo cuando era un bebé, saca una fotografía, cuando era un poquito más grande, cuando creciese, cuando, ella era un bebé y estaba con su familia después, y en el último dibujo era su familia cuando fuese mayor. Unas fotografías y dibujos que se comentaron mucho a lo largo de los años y que evidentemente nosotros vamos a hablar hoy por aquí. De hecho, hay que decir que varios psicólogos y algunas personas comentaron cosas como si alguien había notado que en las 3 fotos de su familia, la figura de palo, en este caso de mujer, llamada Patsy, que era la madre de John Bennett, que no estaba sonriendo, que había como una sonrisa torcida primeramente, que no era realmente una sonrisa comparada con las otras figuras de palitos. Las 2 estaban sin boca y la tercera también estaba sin boca. Todos los demás, excepto Patsy, supuestamente, tenían expresiones faciales prominentes dibujadas. También hay que decir que otras personas llegaban a asegurar que por su propia experiencia la primera imagen era muy detallada. Eran 5 dedos en las manos, ojos, boca, faltaba la nariz, pero esos eran bastante difíciles de dibujar para una niña comparado con su cuerpo. El gran aro, en este caso, era muy pequeño, no rodeaba su cintura y parecía que estaba tratando de mantener sus piernas juntas. La pregunta también es la extraña imagen de los 2 animales. Para muchos le resultaba difícil que fueran monstruos a esa edad, cosa que se extrañaba. Y ahí es donde llegan muchas teorías de la conspiración, pensando de si eran los 2 padres los monstruos. Algo así llegaron a pensar también en lo que sería los hechos de los hermanos Menéndez, algo que se llegó a comentar muchísimo. Es verdad que esto es muy raro, especialmente en una escuela que a esa edad se pusiese a dibujar monstruos. Los dientes son irregulares en el primero. El segundo vemos que es El segundo sería un monstruo amarillo, que es aún más inquietante, la oreja puntiaguda, esas uñas pronunciadas, gruesas y afiladas. Muchos conspiradores llegaban a preguntar si podría ser su abusador. Las etapas de las imágenes de ella son bastante interesantes, de bebé sonriendo, bonita, cabello rizado, moño, más grande sin moño, sin cabello rizado, sin brazos, piernas. En este caso la foto de ella como doctora, nos preguntamos también el tema de la nariz puntiaguda, los ojos grandes, etc. También los únicos 2 que hay en la primera foto de abajo con sonrisas o boca, que serían Patsy y Barky, supuestamente. Segunda foto familiar, ella es muy pequeña, todos que con sonrisas, excepto ella misma. Los últimos ojos rasgados en sus padres, un poco de aspecto malvado quizás, pero podría significar que no están viendo algo que les guste. No tiene ojos ni boca y por supuesto podemos ver
estos dibujos de la infancia, pero realmente hay mucha gente que piensa que en estos dibujos lo que se interpreta es que tiene miedo de algún monstruo y con algún tipo de percepción retorcida o alterada de sí misma o quizás también de su familia. Así que en este caso hay muchas personas que llegan a preguntarse sobre la última imagen, que quizás es un poco rara, ese dibujo de su familia cuando crezca, preguntándose, o sea, ¿por qué tendría dos figuras de ojos rasgados cuando antes no los había dibujado? En cuanto a los hechos en sí, durante tantos años se ha preguntado quién fue quien acabó con la niña JonBenét Ramsey. Y la mayoría de las personas les cuesta muchísimo creer que alguien de fuera de la casa haya hecho esto. Mirando las fotos y los vídeos de la casa y francamente todo eso era un desastre. Al caminar en la oscuridad un intruso chocaría, pisaría muchísimas cosas. De hecho hay que decir que un vecino escuchó un grito espeluznante, pero la familia que estaba dentro de la casa no lo oyó. Otro vecino vio una luz encendida, pero supuestamente todos estaban dormidos. La verdad que hay muchas preguntas sin respuesta. Otros dicen que nadie les puede convencer de que no fue el hermano o incluso supuestamente los padres, que ayudaron a crear un ambiente muy siniestro en aquella noche. Esa nota de rescate que fue escrita con lápiz y papel desde el interior de la casa, esa extrema en su inusual extensión y detalle, incluyendo la cantidad exacta que el padre acababa de recibir como bonificación, algo muy raro. Había muchas señales que apuntaban a que alguien dentro de la casa lo hizo, pero la única persona que se le ocurría que tuvo un incentivo habría sido supuestamente el hermano para muchos. Aunque después de tantos años nadie logró convencer de que fuese Parky quien acabó con su hermana. En el 97 se filtraba por primera vez en las noticias esa nota de rescate diciendo que hacía referencia a una pequeña facción extranjera. Una nota de rescate para JonBenét Ramsey, publicada íntegramente el miércoles 4 de septiembre del 97. Mostraba a un escritor afirmando representar a una pequeña facción extranjera y amenazando con acabar con la niña por cualquier desviación de sus instrucciones. En el texto de la nota de 2 páginas y media fue publicada en el Rocky Mountain News, que afirmaba haberlo obtenido de una copia anticipada del próximo número de la revista Vanity Fair. El cuerpo de JonBenét, de 6 años, había sido descubierto en el sótano de su casa el día después de Navidad, 8 horas después de que su madre, Patsy, dijera que había encontrado aquella nota. Y es que la pequeña campeona de concursos de belleza, cuyo padre era JonBenét, un empresario millonario, había sido golpeada la niña y estrangulada, y la policía no había realizado ninguna detención en aquellos momentos. Basándose en aquellos análisis de la escritura a mano, los investigadores habían descartado que John Ramsey fuera el autor de la nota, pero no que fuese Patsy. Los informes publicados habían descrito varios aspectos de aquella nota, incluido que supuestamente provenía de un grupo extranjero y que pedía $118,000. Copias conocidas que estaban en mano de la... Unas copias conocidas que estaban en manos de la oficina del fiscal de distrito de Boulder, el departamento de policía y los abogados de los Ramsey. Todos negaban haber proporcionado la nota a BF, y el artículo de la revista también citaba a la policía diciendo que Patricia Ramsey había dado versiones contradictorias sobre la mañana en la que se encontró la nota, y el abogado Hal Haddon en aquel momento la calificaba de basura sensacionalista. Y aquí es cuando nos vamos a la afirmación de Linda Arndt sobre, en este caso, el padre de JonBenét Ramsey. Y es que así que Linda Arndt fue la única detective presente cuando John Ramsey subió el cuerpo hacia arriba. Fue la única que observaba la emoción cruda y sin reservas en el comportamiento del padre en justo ese momento. Eso la convenció fuertemente de que el padre era supuestamente el culpable. Nunca cambió su posición sobre el caso. Y es que ahora John había ocultado su emoción muy bien en todas las entrevistas públicas y policiales posteriores, según las personas que llegan a afirmar lo mismo que esta investigadora. Solo ella lo encontró desprevenido y eso la golpeó con fuerza para saber realmente qué es lo que había pasado. Mucha gente dice que hay muy pocas pruebas físicas que vinculen a John con los hechos, pero de nuevo él era alguien que podría haberlo hecho. Tampoco descartarían la manera de manipular a Patsy para lograrlo, así como con otros padres que hicieron lo mismo.
Viendo un extracto de unas declaraciones de Linda Arndt, ella decía lo siguiente: cuando John Ramsey subió las escaleras con John Bennett en sus brazos, fue entonces cuando muchas cosas que no tenían sentido y que eran muy inquietantes durante aquella mañana para mí cobraron sentido. Estaba claro que John había acabado con su hija. Fue una acumulación quizás. Le preguntaron si, en este caso, si decía que vio cargando el cuerpo, que ahora para ellas eso tenía sentido, pero ¿dónde venía, no? Ella decía que no hubo entrada forzada, no hubo huellas, no había allanamiento de morada, no se escucharon ruidos durante la noche, que él fue el último en verla, hubo comportamientos de él, entre él y su esposa, la nota de rescate en sí misma y había mucha información. La forma en la que la cargaba también había sido parte de esa inclinación de esta persona a decir que había sido su padre. Decía, era inusual que ella, estaba claro que estaba fallecida, era muy inusual que para mí un padre cargara a su hija de esa manera. Ella se preguntaba, cuando llegó allí el padre al sótano sosteniendo el cuerpo de John, como todas las pequeñas pistas de repente parece que se unían. Ella mencionaba la falta de evidencia de un intruso, el extraño comportamiento de John y la mirada no verbal que habían intercambiado. Decía, ¿fue una mirada de culpa? ¿Una mirada de estar aterrorizado de que lo hubieran atrapado? ¿Una mirada de ira incontrolable? ¿Quizás una mirada de intentar ocultar las acciones de su esposa y o su hijo? ¿O simplemente aquella mirada de abrumadora pena y confusión de Arndt que malinterpretaba por completo? Realmente era bastante difícil para todos darle mucho peso a la evaluación de una persona sobre un breve intercambio no verbal que nadie más había presenciado que esta investigadora. Y es que para muchos están convencidos de que fue uno de los Ramsey el que acabó con esta niña de 6 años. Pero para otros muchos quizás esto no sea cierto, y es que hay que decir que hace unos años atrás un pedófilo confesó haber acabado con John Bennett Ramsey y que tenía instantáneas del santuario y 335 fotos en su teléfono vinculados a la niña reina de belleza. Este señor era Gary Oliva, tenía 59 años, había sido arrestado en Boulder por posesión de no por en junio del 2016 y luego incluso se le impuso una sentencia de prisión indeterminada. Esto significaba que solo era liberado si se aprobara el programa de tratamientos para delincuentes sexuales del estado. Hay que decir que durante los años previos a su arresto, este señor llamado Oliva fue considerado sospechoso del crimen aún sin resolver de John Bennett Ramsey de 6 años. Oliva tenía vínculos con una dirección a solo 13 casas de la de los Ramsey en aquel momento y asistía a una vigilia con velas celebrada en ceremonia de la niña y después de su impactante y brutal muerte. En la cárcel, de hecho, un excompañero de clase de Oliva llamado Michael Bale dijo a The Sun que recibió una llamada telefónica de este señor el mismo día que John Bennett fue encontrada fallecida, llorando a través de un auricular diciendo «lastimé a una niñita». Este hombre informaba desde la cárcel de aquella llamada a la policía de Boulder a la mañana siguiente, después de leer sobre el crimen de John Bennett en Los Angeles Times. Sin embargo, los investigadores no se pusieron en contacto con él hasta el año 2002, varios años después, cuando la oficina del fiscal del distrito comenzaba a revisar aquel caso nuevamente con otros ojos. Estos vínculos dieron muchísimo de qué hablar de Gary Oliva. Sin embargo, tiene un largo historial delictivo que incluye una niña de 7 años, el intento de acabar con la madre, incluso el arresto más reciente por el que permanece encarcelado se produjo en el 2016 cuando fue sorprendido subiendo imágenes que mostraban todo tipo de cosas que no podemos ni siquiera decir por ahí, y de hecho estaba con su cuenta personal de Gmail en conexiones wifi públicas en Boulder. Hay que decir que en una copia de su declaración jurada de arresto obtenida por varios medios de comunicación del Reino Unido, el Departamento de Policía de Boulder dijo que Google había informado sobre la actividad ilícita de este señor. Oliva se encontraba sin hogar, había sido detenido debajo de un puente cerca a una vía de tren el 6 de junio del 2016 y su teléfono y otros artículos personales fueron confiscados por todos los investigadores. Aparte de 695 imágenes que mostraban no porque ni siquiera podemos detallar por aquí por ser YouTube, había 335 imágenes relacionadas con la reina de belleza John Bennett Ramsey.
Algunas eran fotos normales de ella, probablemente encontradas en internet, se leían en dichos informes. Había 19 que eran imágenes de la autopsia incluso, fotos que se habían filtrado a la prensa en años anteriores de todo eso. Y también había muchas fotos de lo que parecían ser santuarios de John Bennett Ramsey. Es verdad que se desconocía dónde se encontraban estos santuarios o si fueron creados por el señor Oliva o no, y durante los años fueron muchas cosas que se preguntaron, ¿no? Los investigadores también notaron que varios de los contactos guardados en el teléfono de este hombre hacían referencia a miembros de la familia Ramsey y que en el dispositivo se guardaron varios vídeos que le rendían homenaje. Otra teoría más que tenía la gente también tiraba por este lado, porque hubiese una persona que quizás entrase, pero que la familia sabía que iba a entrar y acabar con John Bennett Ramsey, y por eso nunca jamás se supo quién fue el asesino y que solo ciertas personas lo sabrían, en este caso haciendo referencia quizás supuestamente a sus padres o incluso a su hermano. Que hay muchas inconsistencias en los relatos de esas tres personas sospechosas hasta la actualidad. Hay que decir, obviamente, que en todos los casos de este estilo se suele tirar o especular muchísimo con que han sido los familiares. No sé si en aquellos años solía ser así, pero actualmente es lo primero que se investiga. Por eso había muchas personas que, en cuanto a las confesiones inquietantes de este hombre, llegaron a pensar que podría ser él el asesino de John Bennett Ramsey. De hecho, en los últimos días nosotros por aquí colocábamos un vídeo en el cual hablábamos de unos nuevos informes que acreditarían que en el año 2025, justo al término de este, se sabría quién acabó con John Bennett. Así que no sabemos realmente si esto puede ser cierto, ni tampoco el tema de las cartas que Bale compartía con The Sun. Y es que el medio hace ya un par de años escribía unas cartas en las que supuestamente Oliva escribía: nunca amé a nadie como amé a John Bennett Ramsey, y sin embargo la dejé caer, fue un accidente, por favor créanme, ella no era como los otros niños, John Bennett me cambió por completo y eliminó todo el mal para mí, con solo mirar su hermoso rostro, su piel radiante y hermosa y su cuerpo. Afirmaba que tenía un trastorno por acabar así, de esa forma. Decía: por favor no me odies. En aquella carta, cuando la conocí a la reina de belleza, ella me quitó esa horrible necesidad de acabar con estos chicos, me transformó en una nueva persona. Una carta que se compartía en este caso en algunos medios de comunicación, como os digo, en The Sun y luego en otros, que daba bastante mal rollo y que seguramente nosotros por aquí tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de analizar todo este tipo de cosas. Es un caso bastante duro el de John Bennett Ramsey. Por supuesto, lo que le hicieron a esa niña fue muy duro. De hecho, nosotros creo que hicimos por aquí me parece que un vídeo analizando el tema de la autopsia y demás, y hay algunas cosas que son muy turbias. Muchos decían que la familia la había empujado a participar a esta niña en concursos de belleza, y durante meses antes de su fallecimiento dijeron que creían que su hija tenía un acosador, pero luego fueron y desactivaron el sistema de seguridad de la casa. Extraño para muchos. Tenían un perro, pero decidieron compartirlo con la vecina, y la noche de los hechos el perro se estaba quedando con esa vecina. Consiguieron el perro específicamente para John Bennett. O sea, ¿quién demonios le da un perro a una niña de 6 años y luego le dice: no, ahora tienes que compartirlo con el viejo del frente? La nota de rescate mencionaba que los secuestradores iban a llamar a la casa a una hora determinada y la casa estaba llena de familiares y de policías. Ignoraron por completo la llamada de los secuestradores y nadie esperó a que llamaran, ni siquiera sus padres. Suena como padres que realmente creen que su hija está secuestrada o que saben que quizás está fallecida en aquel sótano. Esto es algo que algunos investigadores plantearon seriamente. Los Ramsey intentaron subir a un avión privado el día después de los hechos y volar fuera de aquel estado. Parece que se iban de viaje a primera hora de la mañana, así que el día anterior llevaron al perro a casa del vecino para que lo cuidara, o eso es lo que se había dicho. Y es que tampoco hay que decir que los Ramsey lo hicieran o no, pero todo es muy extraño. Y es que si se plantea todo de esta manera, no suena sospechoso en absoluto, suena incluso peor.
También hay que decir que muchos creen que pudo haber sido un accidente, pero luego con el tema de la autopsia esto parece que se desmiente bastante, que esa razón de que todo estaba desordenado, desorganizado en cuanto a los supuestos secuestradores y esa nota de rescate que claramente estaba escrita a mano por Patsy supuestamente, fue que John y Patsy se dieron cuenta de que habían perdido a un hijo y no querían perder potencialmente a Parky en el sistema penitenciario. Esta es una teoría que muchos creen, que el hermano presuntamente pudo haberlo hecho, quizás por accidente o no, y los padres lo encubrieron todo. Que esto era una teoría quizás descabellada para muchos, que ella se metió con su piña, él se enojó, supuestamente en esta secuencia de hechos que se presupone la golpeó en la cabeza y los padres se asustaron y como dijeron, y como todo el mundo dice, inventaron aquella historia para no perder a los dos hijos. Lamentablemente esto sería exactamente lo que parece más probable para muchos investigadores. Sería una lástima porque era muy joven, esa niña aparentemente sufría un trastorno de conducta y si hubiesen sido sinceros al respecto probablemente podrían haber obtenido ayuda, esa ayuda que tanto necesitaban y los habrían visto como padres que luchaban con una situación muy difícil, no como sospechosos del crimen de su hija como hasta el día de hoy y aun por encima con la muerte de la madre se sigue pensando.